María entró en la habitación. Sofía estaba en la cama. Llevaba una camiseta de manga larga. María vio moretones en su brazo. ¿Qué te ha pasado? Sofía no respondió. Sus ojos estaban rojos. María se acercó a ella. ¿Quién te hizo esto? La niña no contestó. Sofía bajó la mirada. María la observó con atención. El dolor en su hija le dolió a ella. ¿Por qué no me lo dijiste? Sofía se apartó ligeramente. María tocó su hombro, nerviosa. Sofía comenzó a llorar en silencio. María la abrazó, sin entender. De repente, Sofía habló. Quiero volver con mamá. María se paralizó. Esa frase la desbordó. Sofía no la miraba. María sintió el corazón roto. No quiero que sigas sufriendo. La niña seguía llorando. Te lo prometo, todo va a estar bien. Pero las palabras no aliviaban. María no entendía por qué no vio las señales. El miedo de Sofía la paralizaba. Algo estaba muy mal, lo sabía. Lucía, la mujer que vivía con ellos. María cerró los ojos, agotada. ¿Cómo pudo no darse cuenta? El dolor de su hija la atravesó. El miedo de Sofía era evidente. María la abrazó con más fuerza. Sofía se aferró a ella, temblando. Te prometo que todo va a cambiar. María no sabía si creía en sus palabras, pero tenía que hacer algo. No podía dejar que siguiera así. Era hora de luchar. María salió de la habitación, con la mente llena de pensamientos. Sabía lo que debía hacer. No podía quedarse quieta. El amor por su hija la impulsaba. Lucía ya no era su amiga, era su enemiga. María no iba a permitir que sufriera. Lucharía, sin importar lo que pasara. María no podía dormir. Las palabras de Sofía la perseguían. Quiero volver con mamá. Daban vueltas en su cabeza. No sabía qué hacer, pero algo tenía que hacer. No podía ignorar más las señales. El miedo de su hija era real. Decidió investigar. No podía quedarse cruzada de brazos. Tenía que averiguar la verdad. Conforme pasaban los días, María comenzó a notar cosas extrañas. Lucía actuaba diferente, pero no quería aceptar lo que veía. Siempre había sido tan amable. Nunca había mostrado esa otra cara. Pero la idea de que Sofía mentía era absurda. No podía ser. Decidió hablar con Sofía. Le preguntó si quería contarle algo más. Pero la niña no dijo nada. María insistió. ¿Quién le hacía esto? Sofía no hablaba. El miedo la había sellado. María no podía seguir ignorando la situación. Decidió que investigaría a Lucía. Se levantó temprano. Tomó su móvil y empezó a buscar. Nada parecía fuera de lugar. Hasta que vio algo que la hizo temblar. Encontró una foto de Sofía, tomada en su propia casa. Pero algo no estaba bien. Lucía estaba en la foto. La niña parecía incómoda. María sintió un nudo en el estómago. Sabía que algo no encajaba. Empezó a buscar más información. Había algo en el comportamiento de Lucía, que no terminaba de convencerla. Comenzó a hacer preguntas a los amigos de Sofía, pero nadie sabía nada. Lucía había logrado mantener las apariencias. No obstante, María estaba decidida. Tenía que saber más. Un día, decidió seguir a Lucía. La vio salir de la casa. María la observó desde lejos. La mujer se dirigió a una tienda. María la siguió con cautela. No quería ser vista. En el interior de la tienda, Lucía compró algo que le pareció raro. Una caja grande. María no entendía qué era, pero sentía que había algo más detrás. Decidió seguirla aún más. Lucía entró en una casa ajena. María no pudo creerlo. ¿A dónde estaba llevando a Sofía? ¿Y por qué no le había dicho nada? Esa misma noche, María comenzó a notar más cosas. La actitud de Sofía había cambiado. Estaba más callada, más distante. María se acercó a ella. ¿Qué pasa, Sofía? Sofía no le respondió. Se notaba que algo la preocupaba. María tocó su hombro. Dime lo que pasa. La niña miró a su madre. Sus ojos mostraban miedo. Es Lucía, mamá. María respiró hondo. No podía creer lo que escuchaba, pero algo en su corazón sabía que era cierto. Sofía le contó todo, lo que le había hecho Lucía. Las amenazas, los gritos, las bofetadas. María se quedó paralizada. Nunca imaginó que Lucía podría hacer algo así. El dolor que sentía Sofía era profundo. María no podía perdonarse. Había estado tan ciega, pero ahora sabía la verdad. Tenía que actuar.
No podía permitir que Lucía siguiera lastimando a su hija. Pero la batalla no sería fácil. Lucía era astuta. Sabía cómo manipular a las personas. María decidió que iría a la policía. Pero tenía miedo de que no la creyeran. Sabía que tendría que luchar con todas sus fuerzas. Por su hija. Por la verdad. María no podía esperar más. Decidió que iría a un abogado. Querían que la justicia la apoyara. No podía confiar en nadie más. Solo en ella misma. Estaba dispuesta a luchar, aunque todo estuviera en su contra. Esa noche no pudo dormir. Pensaba en las decisiones que debía tomar. ¿Cómo enfrentaría a Lucía? ¿Cómo haría para que su hija estuviera a salvo? Por primera vez en años, María sentía una fuerza que no conocía. Algo despertó dentro de ella, y no pensaba rendirse. No podía dejar que Sofía siguiera sufriendo. Lo único que importaba era su hija. Decidió que iría a la policía al día siguiente. La verdad tenía que salir a la luz. Lucía no quedaría impune. María sabía que la lucha apenas comenzaba, pero su determinación era más fuerte que nunca. El amor por Sofía la impulsaba. Nada la haría retroceder. La guerra por su hija había comenzado, y no iba a dejar que la perdiera. El futuro estaba en sus manos. María lo sabía. Era ahora o nunca. Tenía que enfrentarse a todo. María miró a Fernando. Estaba sentado en el sofá. La casa estaba en silencio. Sofía no estaba allí. Ella había decidido hablar con su esposo. Ya no podía seguir callando. María tenía los papeles en las manos. Las pruebas contra Lucía eran claras. Todo estaba documentado. Necesito que me ayudes. Fernando la miró sin decir nada. María le mostró los papeles. Él no los miró. Solo se quedó en silencio. María no entendía. ¿Vas a quedarte callado? Fernando no la miró. Solo suspiró. Esto no tiene solución. María no podía creer lo que escuchaba. ¿De verdad vas a permitir que esto siga? Fernando la miró por fin. Es complicado, María. ¿Complicado? Esto es abuso. María gritó. Fernando la miró en silencio. Sus palabras la hirieron más que cualquier golpe. Sabes que Lucía tiene mucho poder. ¿Y qué? ¿La vas a proteger? Fernando no respondió. El dolor se reflejaba en los ojos de María. Nunca imaginó que él reaccionaría así. Se sintió traicionada. Es nuestra hija, Fernando. Lo sé, pero esto no es tan fácil. María sintió que la sala daba vueltas. ¿Cómo podía estar hablando así? El hombre con el que había compartido su vida. No la apoyaba. No la defendía. María se levantó de golpe. No sé en qué me he equivocado contigo. Fernando no se movió. Solo miraba el suelo. ¿Sabes lo que voy a hacer? María no le dio tiempo para responder. Voy a luchar por Sofía. Se fue sin mirar atrás. El dolor de esa conversación la quemaba por dentro. María sentía que estaba perdiendo todo, pero no podía dejar de luchar. Por Sofía, por su hija. Aunque tuviera que enfrentarse a todo. Esa noche no durmió. La conversación con Fernando la dejó devastada. Se sentía sola, pero tenía que seguir adelante. Sofía necesitaba que fuera fuerte. María ya no podía esperar. El día siguiente fue a ver a un abogado. Sabía que el camino sería largo, pero no importaba. Nada la haría dar marcha atrás. El amor por su hija era más grande que todo. Al llegar a la oficina del abogado, María se sentó frente a él. No tengo tiempo que perder. El abogado la miró, serio. Entiendo, señora. Le mostró las pruebas. El abogado las revisó con atención. Esto es grave. María asintió. Necesito que actuemos rápido. El abogado la observó con una expresión fría. No será fácil. Lucía tiene mucha influencia. Lo sé, pero podemos luchar. María asintió con determinación. Lo haremos. La idea de enfrentarse a Lucía la aterraba, pero no podía rendirse. No podía mirar atrás. Por Sofía, lo haría todo. En ese momento, María sintió que algo dentro de ella había cambiado. Era más fuerte. No había vuelta atrás. Volvió a casa esa noche. El aire en la casa estaba cargado de tensión. Fernando seguía allí. María lo miró. ¿Sigues con Lucía? Fernando no respondió. María no quería escuchar sus excusas. No podía soportar más su indiferencia. Ya no soy la misma. Fernando la miró confundido. No esperes que me detenga. María dio un paso hacia él. No me importa lo que digas. Pero es nuestra familia. Ya no lo es. Las palabras de María eran como un puñal.
Fernando no podía entender. Se levantó y se fue sin decir una palabra. María se quedó sola, pero algo en su interior era diferente. No importaba si perdía a Fernando. No iba a perder a Sofía. No podía permitírselo. El amor de madre era más fuerte que cualquier otra cosa. Y esa noche María decidió que lucharía hasta el final. Nada la iba a detener. Por su hija, lo perdería todo. María despertó temprano. El sol entraba tímidamente por la ventana. La noticia de la demanda ya estaba en sus manos. Tenía que prepararse. No podía perder la oportunidad. Su hija lo necesitaba. Sofía estaba a su lado. María la miró. Todo va a estar bien. Sofía no dijo nada. Solo la abrazó. María respiró hondo. Tenía que ser fuerte. Hoy era el día. Fue al abogado. Le entregó todos los papeles. Esto es suficiente. El abogado parecía confiado. María no compartía su optimismo. Sabía que la batalla apenas comenzaba, pero no importaba. Tenía todo lo necesario para ganar. Tenía las pruebas, la razón y, sobre todo, el amor por Sofía. Lo vamos a lograr. El abogado asintió. María salió de allí con la cabeza erguida. Estaba lista para enfrentarse a todo. El camino no sería fácil, pero nada la haría retroceder. No podía dejar que Lucía ganara. Por Sofía, lo haría todo. María ya no temía perder nada. Solo quería lo mejor para su hija. Y nada la detendría. La justicia debía prevalecer. El amor maternal no conoce límites. Era hora de luchar. María llegó a casa después de la reunión con el abogado. El aire estaba denso. Fernando seguía allí, sentado en el sofá. No dijo nada cuando entró. María fue directa. Tenemos que hablar. Fernando levantó la mirada. ¿Sobre qué? Su voz sonaba vacía. Sobre Sofía. María no podía esperar más. Fernando no respondió. Solo la observaba en silencio. María se sentó frente a él. Ya he tomado una decisión. Fernando la miró confundido. ¿Qué decisión? María lo miró fijamente. Voy a pelear por la custodia de Sofía. El rostro de Fernando cambió. La sorpresa lo recorrió. No puedes hacerlo. ¿Por qué no? Porque no es tan simple. María lo miró sin entender. No entiendo qué te impide apoyarme. Fernando suspiró. No es tan sencillo, María. ¿Entonces qué? María levantó la voz. No piensas en Sofía, solo en ti. Fernando no respondió. María respiró hondo. No sé en qué momento te convertiste en alguien tan frío. Fernando bajó la cabeza. No es que no quiera ayudarte. ¿Pero por qué estás del lado de Lucía? La pregunta la hizo tambalear. Fernando levantó la cabeza. Es que ella tiene razón. ¿Cómo puedes decir eso? María no podía creer lo que escuchaba. Fernando la miró fijamente. Lucía ha estado conmigo mucho tiempo. No me importa cuánto tiempo haya pasado. María apretó los dientes. Es nuestra hija, Fernando. Él no contestó. ¿Vas a dejar que ella siga haciendo esto? No lo sé. María sentía que la casa se desmoronaba. La traición de Fernando le dolía más que cualquier otra cosa. No sé si quiero seguir con esto. Fernando no parecía preocupado. El dolor de María se reflejaba en sus ojos. ¿Quieres quedarte con ella? Fernando la miró y asintió. María sintió el mundo dar vueltas. No lo puedo creer. No me hagas esto. Fernando no la miraba. María se levantó. Lo siento, pero esto ya no es un matrimonio. Fernando no dijo nada. María salió de la habitación. Se dirigió a la puerta. Tenía que pensar con claridad. El dolor era insoportable, pero no podía rendirse. No cuando Sofía la necesitaba. María respiró hondo. Salió al jardín y se quedó allí un rato, pensando en lo que acababa de suceder. Fernando se estaba alejando. Su hija también la necesitaba. ¿Pero cómo seguir sin él? María sabía que tenía que ser fuerte. Por Sofía, lo haría todo. Pero la soledad comenzaba a pesar. Al día siguiente fue al tribunal. El abogado la acompañó. María no podía evitar sentirse nerviosa. ¿Y si todo esto era en vano? ¿Y si la justicia no la apoyaba? El miedo la invadió por completo, pero Sofía estaba con ella, y eso la mantenía firme. El juicio comenzó. La sala estaba llena. Lucía estaba allí, con una mirada desafiante. Fernando la miraba desde el banco de los demandados. María se sentó, observando cada movimiento. El abogado comenzó a exponer su caso. María escuchaba atentamente. Lucía parecía tranquila, demasiado tranquila.
María no podía dejar de mirarla. El abogado presentó las pruebas, las fotos, los testimonios. Todo estaba sobre la mesa. María observó la reacción de Lucía. Era como si no le importara nada, pero no iba a dejarse intimidar. Sabía que el camino era largo, pero no iba a rendirse. Después de escuchar las declaraciones, María subió al estrado. Su corazón latía con fuerza. Miró a Lucía y luego a los jueces. Su voz temblaba al principio, pero luego se hizo firme. Mi hija ha sufrido mucho. Lucía la miró con desdén. Lo que he hecho lo hice por su bien. María no podía creer lo que escuchaba. Por su bien. Esas palabras la hicieron sentir furia. ¿Por su bien? Lo único que he hecho es protegerla. María miró al juez. Es una mentira. Su única intención era destruirla. Lucía se levantó rápidamente. Eso no es cierto. Sofía lo dijo, ella lo sabe. María miró a su hija. Sofía estaba al fondo de la sala. María la buscó con la mirada. Sofía asintió con la cabeza, tímidamente. El juez la observó. ¿Estás segura de lo que está diciendo? María miró al juez con firmeza. Lo estoy. La sala guardó silencio. Lucía parecía perder el control. María no podía esperar más. Tenía que ganar. El futuro de su hija dependía de esto. Pero el juicio aún no había terminado. Las dudas seguían rondando en su mente. Pero algo en su interior le decía que todo iba a estar bien. No podía dejar de luchar. Por Sofía, por su hija, por el futuro. Nada la haría retroceder. El amor de madre no conoce fronteras. Y eso era lo único que importaba. María respiró profundo. Y esperó a que el juez tomara su decisión. El juicio había sido un torbellino. María se sentó en el banco, mirando al juez. El aire en la sala estaba cargado de tensión. Lucía no dejaba de mirarla con odio. Fernando no decía nada. Sofía estaba sentada en el rincón, observando todo en silencio. María sintió un nudo en el estómago. Era difícil no ver cómo su familia se desmoronaba, pero algo dentro de ella la mantenía firme. Tenía que luchar, no podía fallar. El abogado de Lucía comenzó a hablar. Sus palabras eran frías, calculadas. Estaba intentando minimizar todo. Mi cliente nunca ha maltratado a la niña. María se estremeció. ¿De verdad podía decir eso? Las pruebas estaban sobre la mesa. Las marcas en el cuerpo de Sofía. Las cicatrices emocionales que nunca sanaban. Pero Lucía era astuta. Sabía cómo manipular las palabras. María miró a su hija. Sofía no podía seguir callada. Tenía que ser valiente. Tenía que hablar. Era el momento. El juez llamó la atención de todos. Llamaremos a la testigo. Sofía se levantó lentamente. María la observó. Su corazón latía con fuerza. ¿Sería suficiente lo que Sofía estaba a punto de decir? La niña subió al estrado. Se sentó frente al juez. Miró a Lucía, luego a su madre. Sus ojos estaban llenos de miedo, pero también de determinación. María sentía que no podía respirar. ¿Qué diría Sofía? Lo que estaba a punto de suceder lo cambiaría todo. Sofía habló con una voz temblorosa. Mi madre tiene razón. El abogado de Lucía se levantó, rápidamente. Esto no es necesario. Pero Sofía siguió hablando. Lucía me golpeaba. Las palabras fueron como una explosión. María no pudo evitar las lágrimas. El dolor de Sofía estaba a la vista de todos. Lucía se levantó furiosa. Eso no es cierto, ella está mintiendo. Pero Sofía no la miró. Mantuvo la mirada fija en el juez. Me encerraba en mi cuarto. Me decía que nadie me creería. María sintió que su mundo se caía. Sofía seguía hablando con más claridad. La última vez me pegó con un cinturón. El silencio se apoderó de la sala. Nadie dijo una palabra. Lucía parecía estar perdiendo el control. El juez la miró con severidad. ¿Tiene algo que decir en su defensa? Lucía no respondió. El abogado de la defensa intentó intervenir, pero el juez le cortó. La testigo ha hablado. El aire se volvió más pesado. María no sabía qué pensar. El miedo que sentía por su hija se transformó en rabia. ¿Cómo pudo Lucía hacerle eso? La audiencia continuó, pero ya nada parecía importar. Sofía había hablado, y la verdad estaba sobre la mesa. María observó cómo Lucía intentaba mantener su compostura, pero los ojos de todos estaban sobre ella. El peso de las palabras de Sofía caía sobre la mujer. María no sabía si se sentía más aliviada o más aterrada. El final del juicio se acercaba. El futuro de Sofía estaba en juego.
María no podía permitir que Lucía saliera impune. No ahora que su hija había hablado. La justicia debía prevalecer. María miró a su hija una vez más. Sofía la miró también, con una pequeña sonrisa tímida. María le devolvió la mirada, llena de orgullo. Por fin, su hija había encontrado la valentía de hablar. Y todo lo que había sufrido no quedaría en el olvido. El juez dio su veredicto al final de la jornada. El tribunal había decidido a favor de María. Sofía sería suya. Lucía fue despojada de todo derecho sobre ella. El dolor y el miedo de esos meses finalmente estaban llegando a su fin. María se levantó con las manos temblorosas. Sofía corrió a su encuentro. Se abrazaron fuerte. Era como si un peso se hubiera levantado de sus hombros. Por fin estaban libres. El futuro ya no parecía tan oscuro. Lucía fue escoltada fuera de la sala. María no la miró. No necesitaba hacerlo. Ya no la temía. Lo único que importaba era Sofía. Y ahora que había ganado la custodia, María sabía que tendrían que reconstruir sus vidas. Pero no estaba sola. Sofía estaba con ella. Juntas podrían superar cualquier cosa. Sofía le sonrió. María la abrazó más fuerte. No vamos a dejar que nadie nos haga daño nunca más. Sofía asintió. Y por primera vez en mucho tiempo, ambas se sintieron seguras. El dolor ya no las alcanzaría más. Había llegado el momento de empezar de nuevo. El juez anunció su veredicto. La sala quedó en silencio. María miró a Sofía. Su hija estaba nerviosa. El miedo y la esperanza luchaban en sus ojos. El juez habló con firmeza. María, usted ha demostrado ser la madre adecuada. El corazón de María latió más rápido. Obtiene la custodia de Sofía. María no pudo contener las lágrimas. Sofía la miró, sonriendo tímidamente. La justicia había hablado. Lucía no pudo hacer nada más. María se levantó, abrazó a Sofía. Lo logramos, mi amor. Sofía se aferró a ella. Te lo dije, mamá, todo va a estar bien. María no podía creerlo. El peso de los años de sufrimiento se desvanecía. Lucía fue escoltada fuera de la sala. Su rostro era una máscara de furia, pero no importaba. María y Sofía eran libres. La lucha había valido la pena. Ahora, solo quedaba sanar, recuperar lo perdido, y empezar de nuevo. Juntas, María y Sofía llegaron a su nuevo hogar. La casa estaba tranquila, vacía, pero era suya. El aire parecía diferente. Sofía se sintió aliviada. ¿Crees que todo estará bien? María la miró, con una sonrisa triste. Sí, mi amor, todo estará bien. Pero dentro, la tristeza no se iba. El amor de Fernando seguía allí, aunque ya no estuviera. María lo echaba de menos, pero sabía que no podía volver atrás. Tenía que ser fuerte por Sofía. Ella era su prioridad ahora. María se sentó con su hija en el sofá. Estamos juntas, eso es lo que importa. Sofía asintió. María no estaba segura de lo que deparaba el futuro, pero sabía que lo enfrentarían juntas. Y eso le daba fuerzas. María y Sofía comenzaron su nueva rutina. La casa ya no era vacía, aunque aún había mucho por reconstruir. María sentía que algo dentro de ella se despertaba. Era una mujer nueva, no la misma de antes, pero aún había una cicatriz en su corazón. Sofía notó que su madre no siempre sonreía. A veces se quedaba mirando por la ventana, recordando lo que había perdido, pero también sabía que su madre había ganado algo: la libertad. Sofía nunca olvidó lo que pasó, pero ahora veía la vida de otra manera. María le hablaba sobre el futuro, sobre las oportunidades, sobre los sueños que aún no se habían cumplido. Lo más importante es que estamos juntas. María la miró, con los ojos llenos de amor, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que el futuro no era un enemigo. El futuro era una promesa, un lienzo en blanco que juntas pintarían. Y aunque el dolor del pasado seguía presente, ahora sabían que juntas podían superarlo todo. María y Sofía comenzaron a vivir su nueva vida. Cada día era un paso hacia la sanación. María empezó a redescubrir sus sueños. El dolor del pasado seguía, pero ya no era lo mismo. Sofía ya no tenía miedo. Juntas, reconstruyeron su confianza. La ausencia de Fernando dolía, pero María sabía que lo mejor era seguir adelante. La vida las había unido más que nunca. El futuro les pertenecía. Y ahora, con cada día, encontraban paz. El amor entre ellas lo era todo, y nada las detendría. A medida que los meses pasaron, María y Sofía empezaron a sanar.
Cada risa de Sofía era una señal de que todo mejoraba. María la miraba y sentía una gratitud profunda. Habían logrado lo imposible, juntas. El miedo ya no las dominaba. Sofía empezó a disfrutar de su vida de nuevo. En la escuela, con amigos, sin la sombra de Lucía. María, por su parte, retomó sus pasiones. Ya no solo era madre, también era mujer. Descubrió que aún tenía mucho por vivir. Y lo haría con Sofía a su lado. Una madre y una hija, más fuertes que nunca. El dolor del pasado quedó atrás. Ahora, cada día era una nueva oportunidad. Y aunque sabían que la vida seguiría presentando desafíos, María y Sofía sabían que, juntas, podrían enfrentarlos. No había miedo, solo esperanza. El amor, finalmente, las había liberado.